Desde finales del siglo XVII y principios del siglo XIX se conocía la digestión de la carne por las secreciones del estómago y la conversión del almidón de azúcar por los extractos de plantas y la saliva. Sin embargo, no había sido identificado el mecanismo subyacente. En el siglo XIX, cuando se estaba estudiando la fermentación del azúcar en el halcón con levaduras, Louis Pasteur llegó a la conclusión de que esta fermentación es catalizada por una fuerza contenida en las células de la levadura, llamadas fermentos, y es así como al paso del tiempo, en 1878, el filósofo Wilhelm Kuhn acuñó el término enzima para describir este proceso. En 1997, Edward Bucher comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de levaduras para fermentar azúcar a pesar de la ausencia de las células vivientes en la levadura. Fue así que encontró que el azúcar era fermenta inclusive cuando no había elementos vivos en los cultivos de la levadura, y es así como a partir de Bucher, las enzimas son usualmente nombradas de acuerdo a la reacción que producen. En 1965, David Chilton Phillips resolvió la estructura de la enzima llamada lisosima, encontrada en las lágrimas, la saliva y los huevos, los cuales cristalizó por observar con técnicas de cristalografía y difracción de rayos X. Los procesos metabólicos de la vida implican la realización de un trabajo y requieren de un suministro de energía para su continuación. Los sistemas vivos pueden transformar, transportar y almacenar la energía. Realizan estas transformaciones de energía con la ayuda de catalizadores orgánicos llamados enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas, como se ha dicho, son catalizadores producidas por células vivas. Las células modifican la rapidez de las reacciones químicas, pero no su equilibrio químico. Los catalizadores son sustancias que afectan la velocidad de una reacción sin sufrir cambios en el proceso. Un ejemplo de catalizador vendría siendo el peróxido de hidrógeno, que es un decolorante del cabello o antiséptico, donde es una sustancia naturalmente inestable que se descompone lentamente a temperatura ambiente para producir oxígeno y agua. La descomposición puede acelerarse al calentar la solución o añadir una pizca de limaduras de hierro como catalizador. Cuando se añaden las limaduras de hierro, el peróxido de hidrógeno se vuelve casi blanco cuando el oxígeno es liberado rápidamente. Las limaduras, sin embargo, permanecen inalteradas. Su nombre deriva de sustrato como el cual trabaja o del tipo de reacción que intervienen, agregando la terminación asa. Las reacciones que dependen de las enzimas son reversibles y la enzima no interviene en el sentido de la reacción, solo acorta el tiempo necesario para llegar al equilibrio. Cada enzima se encuentra regulada por un gen específico y aunque las enzimas son sintetizadas dentro de las células, no tienen que estar en el interior de la célula para actuar como catalizados. Muchas se han extraído de las células y así conservan su actividad completa y pueden purificarse o cristalizarse para estudiarlas de una mejor manera. Las enzimas suelen ser incoloras, pero las hay amarillas, verdes, azules o pardas. Casi todas ellas son solubles en agua, soluciones salinas diluidas, aunque por ejemplo las de las mitocondrias resultan insolubles. Catalizan alrededor de 4.000 reacciones bioquímicas distintas. Función. Las reacciones reguladas por enzimas son fundamentales para todos los fenómenos vitales, como por ejemplo, respiración, crecimiento, contracción muscular, conducción nerviosa, fotosíntesis, fijación de nitrógeno, desanimación, digestión. Localización. Se encuentran simplemente disueltas en el citoplasma de la célula, forman gran parte de las mitocondrias y ribosomas. Forma de actuar. La enzima actúa sobre una sustancia que se conoce como sustrato formado un complejo enzima-sustrato intermedio, que luego se descompondría para liberar la enzima y los productos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es el sustrato de la enzima catalasa. Sin embargo, solo se combinará con una parte de este. A esa parte se le llamará foco reactivo. El número de moléculas de sustrato sobre las que actúa se llama número de recambio. Interacción de la enzima y el sustrato. La enzima y el sustrato tienen configuraciones que les permiten acoplarse. La enzima y el sustrato forman un complejo. Se libera el producto y la enzima queda libre para poder participar con una nueva molécula del sustrato. Hidrolasas. Actúan normalmente sobre las grandes moléculas del protoplasma. Subdivisiones. Fosfatasa.
esta relación con el carcinoma de próstata. Arginasa, enzima que interviene en la degradación de la arginina. Lipasa, el origen es pancreático y llega a las glándulas mamarias a través de la circulación. Isómeras, transforman sustancias de idéntica forma empírica pero con distinto desarrollo. Catalizan diversos tipos de isomeración, ya sea óptica, geométrica, de posición, etc. Subdivisiones. Mutasa. Liasas. Estas enzimas encienden enlaces entre átomos de carbono o bien entre carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno y carbono y azufre. Subdivisiones. Enolasa. Fumarasa. Ligasas, tipo de enzimas que catalizan la unión de dos moléculas, unida a la hidrólisis de un enlace pirofosfato que pertenece a una molécula de ATP o compuesto similar. Subdivisiones. Sintetasa. Carboxilasa. Factores que afectan la propiedad enzimática. Puesto que una enzima debe tener una geometría apropiada para que su sitio activo se ajuste al sustrato adecuadamente, es claro por qué las enzimas son fácilmente desactivadas por calor, acidez y alcalinidad. Tales tratamientos desnaturalizan la proteína y destruyen la estructura tridimensional de la enzima. El sitio activo y el sustrato no pueden acoplarse bien y debido al mal ajuste no ocurre la reacción química. Si se introducen moléculas semejantes al sustrato en una célula viva o en una enzima aislada, pero estas moléculas no pueden ser activadas por la enzima, es posible que el compuesto ficticio llamado análogo o antimetabólico se una a la enzima y evite que desempeñe su función con su sustrato ordinario. Si la unión es irreversible, la enzima queda inactivamente permanentemente. Algunas formas más claras pueden ser: temperatura. Las enzimas inactivadas por el calor, las temperaturas de 50 a 60 grados, inactivan rápidamente la mayor parte de las enzimas. Las enzimas no son inactivadas por la congelación. Las reacciones que producen tienen lugar muy lentamente a temperaturas bajas o se detienen, pero la actividad catalítica reaparece si la temperatura vuelve a la normalidad. Acidez. Sensibles a los cambios de pH, o sea de acidez o alcalinidad del medio. Concentración de enzimas, sustrato o cofactor. Si el pH y la temperatura de un sistema enzimático se mantienen constantes pero hay exceso de sustrato, la intensidad de la reacción es directamente proporcional a la enzima presente. Coenzimas contra enzimas. Las vitaminas agentes en la curación de las enfermedades acusadas por su deficiencia son moléculas que deben obtenerse de los alimentos porque el cuerpo no puede fabricarlas, y los minerales que ayudan a enlazar a la enzima con un sustrato, así como los ácidos nucleicos, que hacen que se puedan digerir las actividades de la célula con funciones enzimáticas. También las proteínas son consideradas, según Howard y Wendell, como ayudantes en la actividad enzimática o como enzimas. Todo lo anterior en el cuerpo se convierten en sustancias denominadas coenzimas, participantes esenciales en numerosas reacciones catalizadoras por enzimas. Las coenzimas pueden actuar como moléculas adaptoras, fácilmente la unión de la enzima y el sustrato o extrayendo uno de los productos de la reacción química, con lo que la reacción tiende a desplazarse solo en una dirección. A diferencia de las enzimas, no son específicas respecto a su sustrato.